Hoy vamos a hablar estamos hablando del tema de la oración. Y dijimos que oración es comunión con Dios. ¿Sí? Es una relación fresca. Oración no es hacer que Dios cambie los planes. Vieron que dice, vos tenés que orar hasta conseguir. No se trata de orar hasta conseguir. Cuando la Biblia habla de ser perseverante en la oración, no se trata de enfocarme en algo y hasta que Dios no te lo dé, no parás. No se trata. Ser perseverante y tenés que orar siempre. Tenés que orar siempre. Tenés que orar siempre. Vemos en los Salmos la vida de David y de otros escritores de los Salmos, donde vemos cómo ellos se presentaban a Dios y abrían su corazón. En los Salmos vemos las emociones, vemos lo que sentían, ¿verdad? Quizás en los libros históricos o en los relatos narrativos vemos cómo se narra la historia, pero en el Salmo vemos lo que había en el corazón, ¿no? Ellos se abren y expresan y nos identificamos con los Salmos porque son las vivencias de las personas. Es lo que vivían y experimentaban. Y nos mostraban como aún en situaciones difíciles, ellos abrían angustiado su corazón, pero siempre terminaba con una oración de fe, ¿no? Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Si un ejército se levante contra mí, yo estaré confiado. ¿Sí? Y muchas veces, aunque angustiado yo y necesitado, era lo que estaba viviendo, pasado angustia, necesitado, dice, aunque afligido yo y necesitado, pero Jehová pensará en mí, ¿verdad? Y habla de ese tipo de relación con Dios, de esa relación fresca diaria, de todos los días con el Señor, esa comunión por el cual Él nos salvó. Y ahora Dios nos quiere tener con Él, y lo mejor que te puede pasar es estar con Dios. ¿A cuánto les cuesta orar? No me diga, no me levante la mano, no es para ponerlo en evidencia. Es para pensar que cada uno se responda a sí mismo. Porque lo que más le cuesta al creyente es orar. ¿Ahí me puede responder? Sí, claro que cuesta. Lo que más cuesta, hacer es más fácil que orar. Estamos acostumbrados a hacer, nos gusta hacer, por eso las buenas obras. Pensamos que haciendo agradamos a Dios, ¿verdad? Y para el creyente es más fácil hacer que orar. Es más fácil hacer que estar. ¿Sí? Es más fácil movilizarse que pasar tiempo con Dios. Cuando hablo de pasar tiempo, estoy hablando de la oración, pero también hablo de estudiar la palabra. Entonces hacemos mucho, pero avanzamos poco, porque tenemos que estar en la presencia, tenemos que buscarlo a Él. Dice, me buscaréis y me hallaréis, porque Él se deja encontrar, Dios se deja encontrar. Y hablamos, hermano, algo importante de la oración. ¿Se acuerda de Ana? ¿Qué problema tenía Ana? No podía tener hijos, ¿verdad? Y eso la angustiaba. Encima tenía una mujer que cada día la martirizaba ahí, la hostigaba. Pero ¿qué dijimos? Las circunstancias, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron las circunstancias? ¿A dónde la llevaron a Ana? Las dificultades de Ana, ¿a dónde la llevaron? A orar. A orar. Entonces dijimos, ¿a dónde te llevan las dificultades de la vida? ¿A dónde te llevan? Porque a Ana la llevó a orar. ¿Quién estaba detrás de todo? ¿Quién no le permitió tener hijos? Ahí lo dice. Versículo 5, versículo 6. Dios no le permitió tener hijos. Era un castigo, no, había un propósito de Dios. Pero las dificultades la llevaron a Ana a orar. Cuando Ana oró, ¿qué pasó con Ana? No comía, ¿sí? Estaba amargada. ¿Qué hizo? Comió, se levantó y no estuvo más triste. No estuvo más triste. Y adoró con Elcana, su marido. Adoró a Ana. ¿Sí? Y no estuvo más triste. Vio cómo la oración la liberó a Ana realmente. ¿Por qué? Porque oró con fe. Y hablamos de la fe el domingo pasado, le estoy refrescando. Y dijimos que orar con fe no es orar en base a la convicción que yo tengo de algo, sino nuestra fe tiene que estar alineada ¿a qué? A la voluntad de Dios. ¿Cómo sé, pastor, si lo que pido está de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿De qué manera puedo saber si lo que pido glorifica a Dios o me glorifica a mí? Lo que estoy pidiendo, ¿a quién está glorificando? ¿Para quién lo hago? ¿Para Dios o para mí? Eso me empieza a dar un indicio. Y dijimos que lo que pedimos para que sea respondido por Dios tiene que estar de acuerdo a la voluntad de Dios. Primera de Juan capítulo 5, versículo 14, versículo 15. Si pedimos alguna forma conforme a su voluntad, Él nos oye, y si Él nos oye, sabemos que tenemos
la respuesta a las peticiones que le presentamos al Señor, ¿verdad? Entonces no es orar, yo creo, voy a agarrar $1.000.000, digo yo creo, y en un momento tiene que venir, porque vos prometiste, Señor. Todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. ¿Es así o no es así? Y todo lo que pidieres, Mateo 21:22, y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Señor, es tu palabra, ¿no dice? Reclamale a Dios su palabra, y agarrá esa palabra y ponete. Y bueno, yo voy a pedir $1.000.000 porque lo dice tu palabra. Pero tengo que leer toda la Biblia para trazar bien la palabra de Dios. Entonces, cuando leo toda la Biblia, me veo que no es lo que me están diciendo. Me están engrupiendo ahí. Entonces, tengo que orar de acuerdo a una voluntad, que es la voluntad de lo que Dios tiene para mí. Porque Dios sabe lo que es mejor para mí. Amén. Entonces, la fe es el primer paso para la oración. Porque tengo que orar creyendo que Dios va a oír y va a responder, pero no va a responder de acuerdo a mi capricho. Los cristianos están llenos de caprichos. Ay, yo quiero esto y Dios me lo va a dar. Y anda, ayuná 40 días como ayunó el Señor y anda. ¿Pero para qué ayunar entonces? ¿Para doblegar a Dios? ¿Para quebrantar a Dios? ¿Para qué está ayunando? Es bueno el ayuno, mi hermano, si querés buscar a Dios y ayunar, para buscar al Señor. ¿Sí? Pero no para doblegar la voluntad de Dios, no para obligar a Dios a hacer algo. Que es lo que a mí me enseñaron mucho tiempo, un error. Entonces ayunaba para sacarle a Dios, obligar a Dios a hacer algo, y no para buscar. ¿Por qué? Porque en la oración conocemos la voluntad de Dios. ¿Para qué oro? Para conocer cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Señor, ¿cuál es tu voluntad? Señor, tengo que tomar decisiones. Señor, me pasó esto, Señor, y tengo que ir para acá o tengo que ir para allá. ¿Qué debo hacer, Señor? ¿De qué manera? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu voluntad? ¿No? Entonces, en la oración tenemos una relación y buscamos la voluntad que Dios tiene para mi vida. Y yo siempre digo lo que le dijo el pastor Freyson a uno. ¿Cuántos lo conocen al pastor Freyson? De la iglesia Rey de Reyes, ahí de Belgrano. ¿Sí? Vino unos pastor, dígame qué le dice Dios acerca de este problema. Y el pastor dijo, yo ya tengo tanto problema y tengo que buscar a Dios todos los días para que me diga algo y encima querés que yo te diga lo que dice Dios para tu problema. Dijo, andá y ponete a orar, le dijo. Andá y ponete a orar. ¿Cómo le va a decir? Es un hermano, qué feo. No, hermano, andá y ponete a orar, ¿o no? Decía hermano que está a tu lado, anda a orar. Anda a orar. Anda a orar. Y eso es la oración, la comunión con Él. Anda a orar. Y vas a aprender a discernir. Dios quiere hacerte sensible espiritualmente. Que puedas discernir al Espíritu en tu vida. ¿Sí? Pero la carne no quiere orar. El Espíritu quiere y la carne no quiere. Tenemos que doblegar la carne. Y hoy lo que vamos a hablar acerca de los estorbos en la oración. ¿Qué es un estorbo? Un estorbo es un impedimento, una traba. ¿Sí? Es como una pared, como un techo que impide que la oración llegue a la presencia de Dios. Que la oración llegue a la presencia de Dios. Lo vamos a ver rapidito acerca de estos estorbos. Es importante la oración, sí, porque hermanos, si una persona que no ora es una persona sin vida espiritual. Y si no tenés vida espiritual, no tenés un rumbo. Si no tenés un rumbo, estás estancado. Si estás estancado, sos una persona débil espiritualmente. Y si estás débil espiritualmente, sos presa del diablo. Sos presa del diablo. Y el diablo no perdona. Si hay alguien que no perdona al diablo, él anda como león rugiente. A los débiles los agarra. A los que se quedan en la retaguardia atrás los agarra. Enseguida, ¿o no? ¿Nunca estuvo débil espiritualmente? Él no te perdona. Cuando entras en el campo de eso, sonaste, hermano. Entras en el campo del enojo y ahí te ganó. Entras en el campo de la amargura y él es el rey del enojo, el rey de la amargura, el rey de la ira, el rey de los malos deseos. Si vos le das lugar y entraste, ahí te va a dominar él. Vos tenés que estar en el terreno de Dios. Amén. Porque ahí reina el Señor. Él tiene
que es el Rey de nuestra vida. Y de ahí no nos tenemos que mover. Entonces vamos a ver algunos estorbos y aquellas cosas que impiden que la oración llegue a la presencia de Dios, porque Dios quiere tener comunión. Lo que voy a hablarle ahora no habla acerca de la salvación. Amén. Que si Dios no me escucha estoy perdido. No tiene nada que ver la salvación. Estamos hablando de una relación entre Dios y sus hijos, entre Dios y nosotros. Amén. Dios quiere tener comunión. Hermano, en el momento en que usted le entregó su vida al Señor, usted tiene que estar seguro de su salvación. Hay una doctrina que es la seguridad de la salvación. ¿Por qué? Porque en el momento que le entregaste tu vida al Señor, el Espíritu Santo te selló. ¿Quién va a romper ese sello? ¿Quién lo rompe, hermano? ¿Quién te puede arrebatar de la mano del Señor? Entonces que no me vengan a decir, no, en el momento que tenés que, ¿qué voy a cuidar? Yo no podemos cuidar ni a nosotros. Y querés que cuide una salvación tan grande. Si todo es obra de Dios. Todo es obra de Dios. Amén. Y Él me selló ahí. Y ahí descanso en la gracia del Señor. Entonces vamos a ver rapidito. Número 1, el orgullo. ¿Sí? Lucas 18, del 10 al 14. Lucas 18, del 10 al 14. 10 al 14. El orgullo. El orgullo. Dice, 2 hombres subieron al templo ¿a qué? A orar, ¿verdad? Uno era fariseo y el otro publicano. Versículo 11. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Vemos el orgullo, ¿no? Ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Eran 2 hombres, un fariseo religioso y el publicano, un cobrador de impuestos. ¿Sí? Y el fariseo le daba gracias a Dios que no era como ese publicano. ¿De qué me está hablando? ¿Qué le mostraba él a Dios? Sus méritos. ¿Sí? Yo soy mejor. Yo merezco. Si en realidad, ¿qué nos enseña la Biblia? Que somos todos, ¿qué? Somos pecadores, nuestras obras son trapos de inmundicia delante de Dios. ¿Y él qué mostraba? Yo merezco, mirá lo que hice, mirá que estudié el seminario, mirá que soy esto, mirá que lo otro, el orgullo del hombre. ¿Sí? Los méritos mostrados. Versículo 12. Ayuno 2 veces a la semana, ¿ves? Doy diezmo de todo lo que da mi Señor. Yo soy un fenómeno. Merezco tu bendición. ¿Sí? Merezco. Versículo 13. Él se apoyaba en sí mismo. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. ¿Sí? Versículo 14. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y muchas veces, hermano, los creyentes corremos ese riesgo de hincharnos, creyendo de que, bueno, que ya somos buenos creyentes, que ya tenemos un lugar, tenemos un ministerio, tenemos un conocimiento, y es como vamos a Dios. Vamos con esa humildad, ¿no? Ya vamos a Dios teniendo, bueno, lo que somos, vamos por lo que tenemos, por lo que hacemos, y esa oración de orgullo es orgullo, es perder esa condición de reconocer que sin Él no soy nada, que los méritos no son mis méritos, accedo a Él por los méritos de Cristo, no por mis méritos. Porque Cristo murió en esa cruz, porque Él se entregó, porque el Padre entregó a su Hijo, porque el Hijo fue voluntariamente, porque Él tomó mi lugar, porque Dios decidió bendecirme no por mí, sino por los méritos de Cristo. Cuando vamos con orgullo y dejamos los méritos de Cristo, esa oración Dios no la escucha. Esa es la famosa oración rutinaria, creyendo que está todo bien, creyendo que ya no, qué pecado, yo no. El otro día escuchaba en la radio. No es para criticar, porque es un error, pero había una radio donde había unos jóvenes hablando, decíamos, bueno, tenés que venir a la iglesia, invitaban a otros jóvenes, porque si venís a la iglesia y te congregás, aprendemos a guardar la salvación y no quedamos en pecado. Y yo, wow, aprendemos a guardarla. Y como yo le iba a llamar y decir, bueno, que tuviste un día perfecto hoy, porque Dios demanda perfección, porque Dios es santo y el estándar de Dios es Cristo.
Hoy amaste a Dios con todo tu corazón. Hoy hiciste toda la voluntad de Dios. ¿Cómo haces para guardar todo eso, verdad? Si la Biblia dice que si ofendemos en uno, somos culpables de todo. Y decía, bueno, vos tenés que congregarte porque congregándote o estando, aprendemos a guardar. No se trata de aprender a guardar. Sí, congregándonos, sí, estando en comunión, nos ayuda cada día a vivir una vida santificada para el Señor, apartado para el Señor. ¿Sí? Y vamos creciendo. Pero fíjese como sin darnos cuenta, ya como que tenemos méritos. Hoy merezco porque esto y lo otro. Yo creo que si el Señor nos empieza a contar la costilla, hermano, no queda ninguno. El primero que sale es el pastor. Amén. Es para darnos cuenta, ¿sí? El orgullo no es bueno. Y muchas veces, como creyentes, caemos en cierto nivel que nos creemos algo y en realidad tenemos que tener cuidado. Y tenemos que estar con esa humildad. La Biblia habla en las bienaventuranzas, Jesús decía, los pobres de espíritu, ¿verdad? Los pobres de espíritu. Eso te reconoce constantemente, Señor, sin vos no soy nada. Separado de ti, nada soy, ¿verdad? Qué bueno es venir a Dios cada día con esa humildad, porque esa humildad te ayuda a reconocer. Hoy no te amé como debía amarte. Hoy no ocupaste el primer lugar en mi vida. Hoy te descuidé, Señor. Y si venimos con esa humildad, hermano, dice que cualquiera que es humillado, Dios lo enaltece. El segundo estorbo, lo hacemos rapidito, hay mucho más. También tenga Santiago 4.6, no lo pongo. Santiago 4.6 habla de ese tema. Pero el segundo estorbo que encontramos es la incredulidad. Esto lo vimos, lo vamos a ver rápido. La incredulidad. Santiago 1, 6 y 7, la incredulidad. Dijimos que la fe es un paso importante para la oración, porque ¿para qué voy a orar si no tengo fe? ¿Para qué voy a doblar mis rodillas? Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Dice, pero pida con fe, ¿sí? Pida con fe, no dudando nada, diga nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Pero mira lo que dice el versículo 7, no dudando nada. No piense pues quien tal haga, quien, aquel que duda, que recibirá cosa alguna del Señor. Yo no sé si voy a recibir lo que pedí, yo sé que voy a recibir lo mejor que viene de Dios. Amén. No sé si Dios me va a dar eso, porque no se trata de que ore para que Dios me dé eso. Hoy se lo presento a Dios para que Dios me dé lo que a mí me sirve, lo que a mí me hará bien. ¿Se entiende? Oro con fe, oro sabiendo que Dios me escucha, hermano. Por eso cuando te levantás de la oración, ¿cómo se levantó Ana? Ya no estuvo más triste. Claro, si hablé con Dios. ¿Cómo voy a estar triste? Si hablé con el dueño de todo. Si hablé con el Dios que me ama. Si hablé con el Dios que me hizo su hijo. Si hablé con el Dios que me ama con ese amor eterno. Si hablé con el Dios que murió y entregó su vida por mí. Si hablé con el Dios que me eligió para bendecirme. ¿Cómo voy a salir triste? Por eso, hermano, la oración es importante, la fe. Es importante realmente la fe, por eso la incredulidad es enemiga. Por eso cuando oramos y salimos tristes o salimos angustiados, porque no oramos con fe. No oramos con fe. No mentir, sí, ya oré y estoy esperando. Pero levantate porque parece que estoy esperando en un velorio, hermano. Espera con alegría. Dios me va a responder. La oración del justo, Dios la oye. Jehová oye la oración de los justos. Jehová me escucha, el Señor está ahí. Amén, hermano. Por eso, ¿cómo me di cuenta si oro con incredulidad? ¿Cómo me levanto? ¿Cómo te levantaste en la oración? Te tenés que levantar renovado, te tenés que levantar feliz. Hablé con Dios. No hablaste con el pastor, hablaste con Dios. ¡Wow! No cualquiera puede hablar con Dios. Créame, hermano. No cualquiera puede hablar con Dios. No cualquiera puede hablar con aquel que decide todas las cosas. Él lo decide todo. Él es quien abre y Él es quien cierra. Él es quien mueve todas las cosas. El que pone reyes y quita reyes es Él. No somos nosotros. Quien abre caminos en medio del mar. Quien hace que le diga al fuego, fuego, no quemes si no te quema un pelo. Cuando estemos en el cielo, pregúntele a los amigos de Daniel. Ni olor a quemado tenían. Porque lo sobrenatural de Dios ordenó que el fuego ahora no tenía que quemar. Y ellos estaban ahí como en la isla Margarita, venido, tomando sol en medio del horno de fuego. Así estaban. ¿Sí?
Y Dios le dijo a los leones, leones ahora son herbívoros por un rato porque está Daniel mi siervo ahí. Y no se abre una boca contra Daniel, eran todos caniches. Ese es el Dios, hermano. Ese es el Dios donde esos hombres fueron probados por fuego realmente. Pero tenían fe, confiaron. Ellos no oraron. Ay, que el Señor me libre del horno y voy a creer esto. Si el Señor me libra, el Señor no me libra, lo voy a adorar igual a Él. No me cambia el horno de fuego. Y ahí el Señor se glorificó. La incredulidad es enemiga de la fe. Lo tercero, Primera de Pedro 3:7. Primera de Pedro 3:7, lo tercero. Alguien dijo problemas domésticos, yo puse problemas conyugales, problemas familiares, podemos decirle. Estorbos en la oración. Vosotros maridos, ¿dónde están los maridos? Levanten la mano los maridos. Yo no está mi esposa hoy, me siento, pese en el agua. Fue a hacer un servicio, por eso no está cortito la compañía. Dice, vosotros maridos igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida. ¿Para qué? Para que vuestras oraciones no tengan, ¿qué cosa? Estorbo. Y habla del trato, hermano. Lo podríamos aplicar no solo para el hombre, sino para la mujer también. Habla del trato, sí, que tenemos que tener. Sí, el Pablo en el libro de los Colosenses, en el capítulo 3, dice que el hombre no debe ser áspero con la mujer. O sea, no debe ser grosero, ¿verdad? Y hay algo, hermano, que debemos entender. Y esto es muy importante. La persona que tenés al lado, a pesar de ser tu esposo y tu esposa, es tu hermana en Cristo. Eso nos olvidamos. A veces pensamos que el hermano es el que está en la iglesia. Y lo que tenía al lado, ¿quién es? La prima, la tía, no, mi esposa, mi novia. Sí, pero es tu hermana en Cristo, porque Cristo murió por ella. Y tienen un solo padre. ¿Sí? Y es tu hermana también. ¿Y a quién tiene adentro? Al Señor, ¿verdad? ¿Cómo tratás vos al Señor? Ay, si el Señor me dice que me levanta a las 3 de la mañana, 2 y 5, ya estoy cambiado. Viejo, tengo sed, me trae un vaso de agua, la quiero salir, Luca, que tengo que trabajar, déjame dormir. ¿O no? ¿No ves que estoy cansado? Ahora, ¿qué hace el Señor? Dice, ¿por qué? Tengo sed. ¿Me traes un vasito de agua? Señor, ¿cómo no me lo pediste antes? Y muchas veces no tomamos conciencia, yo se lo digo con humor, ¿verdad? No tomamos conciencia que la persona que está al lado también es nuestro hermano chico. Y es hija de Dios. Es una hija de Dios. Y es un hijo de Dios. Amén. Y no tomamos conciencia y nos olvidamos. Es más fácil tratar bien al hermano que lo vemos de vez en cuando que a la persona que tenemos al lado por la confianza, ¿verdad? Pero nos olvidamos que la persona que está al lado también es una hija de Dios. Un hijo de Dios. Y que el Señor mora ahí. Y que debemos ser cuidadosos en esas cosas. Y que tenemos, mire, yo me anoté una frase muy buena. Dice, los unidos en oración difícilmente se separen en acción. Los unidos en oración difícilmente se separen en acción. Amén. Cuando el matrimonio ora unido y están juntos, es muy difícil que venga algo para romper esa relación, para romper esa relación. Por eso siempre aconsejamos que los matrimonios tienen que orar juntos. ¿Tenés tu relación con Dios? Aparte, claro, si cada uno personalmente con Dios. Pero después como matrimonio y como familia, tienen que orar juntos. La oración te une. ¿En qué? En propósito. No puede uno va para un lado y el otro para el otro. Hay propósitos en común, ¿sí? La crianza de los hijos, la economía del hogar, los proyectos por delante. No puede uno por un lado y el otro por el otro, ¿sí? Los propósitos que
eso el diablo rompe los matrimonios. ¿Qué hace el diablo? Rompe los matrimonios. Porque al romper y al no tener relación, ¿sí? Dios no puede bendecir ahí. ¿Cómo va a bendecir Dios? Si no hay unión, si hay división. ¿Amén? Entonces tenemos que ser sabios. Es importante orar juntos. La oración nos une más. Y tenemos propósitos y proyectos en común. A veces nos da vergüenza orar. No. Pero no tenemos que tener vergüenza. Le digo, hermano, porque yo tuve mi experiencia también y tuve que aprender con mi esposa a orar juntos. Y me acuerdo que cuando empezamos en el Señor, ella era un poquito más ducha y ahí me decía 2 palabras y me trababa y me quedaba. No sabía nada, vergüenza. ¿Sí? Y ella era la que... Pero después uno sigue y va ejercitando y va perdiendo esa vergüenza y después uno va tomando ahí, asentándose y vamos a orar, y vamos a juntarnos y vamos a orar, ¿sí? Que Dios llene esta casa. Vamos a orar para que nada nos separe. Vamos a orar, ¿sí? Para que estemos juntos cuando vengan los malos momentos, cuando vengan las tormentas, porque van a venir. Pero vamos a orar para que nos mantenga firmes. ¿Sí? Vamos a orar en el propósito que Dios tiene. Vamos a orar por nuestros hijos para que Dios los guarde, ¿sí? Para que no venga cualquiera de afuera y les robe la bendición. Vamos a cuidar nuestra casa. Es importante orar juntos. Es importante, hermano. Es importante tener esa comunión para que nuestra oración no tenga estorbo. Difícilmente se rompe una relación cuando están unidos en oración. Difícilmente se rompe. Es importante mantener esa relación, esa comunión. Pero pastor, el problema no... Claro que va a haber problemas. ¿Cómo no va a haber problemas? ¿Sí? Pero todo se soluciona en amor. Buscando la voluntad de Dios. Buscando el propósito de Dios. No rompiendo, no se trata de romper. ¿Sí? Acuérdense, hermano, que la persona que está a mi lado es la piedra de pulir. ¿Cuántos saben eso? Dice, no, pastor, nosotros tenemos que ser idénticos. No, hermano, no te casás con una persona idéntica. Sí es importante que la persona que esté a tu lado ame a Dios, busque a Dios, hay un propósito de Dios. Pero la persona que está a tu lado, ¿sí? No va a ser igual a vos. ¿Por qué? Porque Dios va a tratar con tu carácter. ¿No te piensas con qué trata Dios? ¿Qué enseñamos? ¿Qué es el hogar? Es un centro, un campo de entrenamiento donde Dios nos entrena. ¿Por qué Pablo, cuando le habla a Timoteo, ¿sí? en esas cartas pastorales, habla, el pastor gobierne bien su casa, tenga a sus hijos en sujeción? Y porque en el casa hay campo de entrenamiento. ¿Sí? Ahí donde Dios va forjando nuestro carácter, nuestra casa. ¿Sí? Por eso un pastor decía, antes de ordenar a alguien en el ministerio, en el servicio, le voy a golpear la puerta de la casa. Voy a hablar con los hijos, voy a hablar con la esposa, hablo con el almacenero, hablo con el portero del edificio. Él me va a decir a ver cómo son las cosas. Le caigo de improviso. Porque acá somos todos santos, ¿o no? Acá somos todos buenos, Javier. Acá, pero después afuera. ¿Cómo es en el hogar? ¿Cómo es en la casa? Ahí Dios nos va forjando. ¿Sí? Por eso, la persona que está a tu lado es la herramienta que Dios utiliza para transformar tu vida. Es la herramienta, plomo, pero Señor, no lo aguanto más. Y Dios dice, este es el que te va a bendecir. Porque si aprendes a ser paciente, si aprendes a amar, si aprendes a tolerar, eso va a ser de bendición. Vas a crecer en paciencia, vas a crecer en amor, vas a crecer en perseverancia. Dios va a transformar tu carácter. Y a veces queremos sacar lo que es la bendición para nuestra vida. Y no nos damos cuenta que Dios te está tratando. ¿Amén? Tenemos mucho más, pero lo dejamos ahí. ¿Sí? Entonces dijimos el orgullo, la incredulidad, problemas domésticos o problemas familiares. Poneme el Salmo 66, 18. Quedan 2 más y terminamos. Salmo 66, 18. Salmo 66, 18. Dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Y esto habla de pecados sin confesar. Pecados sin confesar. ¿Sí? Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad. Y eso habla cuando tenemos malos pensamientos, eso habla, hermano, cuando hay enojo, eso habla cuando hacemos cosas que no están bien y no las confesamos. ¿Sí? Cuando queremos cubrir, ¿qué hizo David cuando pecó? ¿Qué quiso hacer? Quiso ir cubriendo su pecado, ¿sí? Quiso ir tapándolo, ¿no?
Y al final, ¿qué quiso? Lo quiso enterrar, porque al final dijo, bueno, lo voy a matar. Al final lo voy a enterrar porque lo voy a matar, y lo enterró el pecado ahí. ¿Sí? Y lo enterró. Y hermano, tenemos que estar a cuenta con Dios todos los días. Todos los días. Es más, yo aprendí cuando me equivoco, o me enojo, o contesté mal, en el momento me pongo a cuenta con Dios. No espero ni bueno, cuando llegue a casa, no, ya en mi mente digo, Señor, perdóname, ay Señor, se me fue, me equivoqué. En el momento me arreglo, hermano. Y siento una liberación, una paz en mi corazón. Y después me arreglo con la persona. Amén. Pero lo primero que hago, me pongo y me arreglo con Dios. Sí, se me escapó la chaveta, Señor, me desesperé, fui impaciente. En el momento lo arreglo. No lo dejo esperar, No dejo que pase, no dejo que eso se vaya guardando adentro mío. No lo dejo, no es bueno. En el momento hay que arreglarlo. Poneme Proverbios 28:13. ¿Cuánto conoces en Proverbios 28:13? El que encubre sus... ¿Qué pasa? Más el que lo confiesa. Amén. Pecado sin confesar. Cuando dejamos las cosas, un ejemplo en la Biblia, no lo vamos a ver, de los pecados sin confesar, el hijo de David, el traidor, Absalón. ¿Qué hizo Absalón? Absalón vengó a su hermana, a Tamar. ¿Sí? ¿Sabe que la hermana, entre hermanos, terrible, la familia de David es terrible, no lo vamos a ver ahora, pero un desastre, porque él no fue un buen padre tampoco. David no fue un buen padre. A ver, pues no lo vamos a hablar ahora. Un desastre. Y un hermano violó a la hermana. ¿Sí? Abnón violó a Tamar. David no hizo nada. ¿Y quién tomó venganza? Absalón. Esperó 2 años en calmarlo, hizo una fiesta, lo invitó al hermano, ¡pum! Y lo mató. Y era un hombre que nunca confesó, nunca reconoció que hizo mal, jamás, en ningún momento. No hubo arrepentimiento. Y así terminó, murió. ¿Y cómo murió? ¿Y cómo murió? Tapar, no creer, bueno, no es nada, tomar el boliviano. No, hermano, ponete a cuenta con el Señor. Dice, el que encubre sus pecados, que lo tapa, no prospera. Él dice, bueno, y los deja pasar. No va a prosperar. O sea, hermano, eso significa que cada vez las cosas se te van a acabar más. Cada vez te vas a sentir peor. Cada vez te vas a enfriar más. Y va a llegar un momento que te vas a enojar con la iglesia, con el pastor, con el hermano y con el mundo entero. Porque hay algo que tenés que solucionar. Hay algo que tenés que arreglar. Y es un problema interno. Es algo que dejaste pasar y tenés que confesar. La palabra confesar significa decir lo mismo. Homologeo, decir lo mismo. ¿Sí? Entonces, dice, más el que lo confiesa. ¿Sí? El que dice lo mismo. ¿Qué significa decir lo mismo? Significa que Dios te señala y vos estás de acuerdo con lo que Dios te señala. Eso está mal y vos decís lo mismo. Sí, esto está mal. Y eso me habla de arrepentimiento, hermano. No de arrepentimiento para salvación. Es arrepentimiento para mantener mi comunión con Dios. ¿Se entiende? No es que yo me arrepiento para recibir, no perdí la salvación porque pequé, ahora me arrepiento y la salvación la tengo otra vez. Digo porque a mí me enseñaron eso. ¿Sí? Esto no es arrepentimiento para salvación, porque usted nace una vez como hijo de Dios. ¿Cuántas veces nacemos? Nacemos espiritualmente, ¿verdad? Esto para tener una idea. Uno nace biológicamente, pero como hijo de Dios también nace espiritualmente. Para entrar en el reino de los cielos es necesario nacer de nuevo. ¿Cuántas veces voy a nacer? Una vez, no puedo nacer a cada rato. Para entender, a veces uno dice, algunos lo complican tanto, ¿verdad? Y es tan simple, tengo que nacer de nuevo. Si vos realmente de corazón, sinceramente, hermano, crees que sos un pecador y estás perdido, y que Cristo tomó tu lugar en esa cruz, y que Él recibió el castigo por tus pecados, y pones toda tu fe en Él, Dios te perdona y Dios te hace nacer de nuevo, y ahora sos un hijo de Dios. Es un nacimiento espiritual. Amén. Una sola vez. Pero este arrepentimiento, ¿para qué? Para mantener la comunión con Dios. Por eso es un estorbo. Si yo lo confieso, si yo lo declaro, hay un estorbo. Dios no te va a escuchar, vas a orar 40 veces y tu vida va a ser igual, fría, cada vez peor. ¿Qué dijo David? Mientras callé, Salmo 32, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, ¿no? Ese dolor, esa frialdad, esa condición, ese estado depresivo en que uno cae, donde el Espíritu Santo comienza a trabajar en tu vida. ¿Para qué?
para que luego el Señor te vuelva con el gozo de su salvación y recrearás los huesos que has abatido, ¿verdad? El Señor te restaure, el propósito de Dios es restaurarte. Entonces, ¿qué habla? Más el que lo confiesa habla de arrepentimiento, habla de reconocer que alcanzará de Dios. Misericordia. Qué bueno que es Dios, ¿ves? Misericordia. ¿Sí? La misericordia teológicamente significa no ser tratado como merecíamos, no recibir lo que merecemos. No recibir lo que merecemos. Y la gracia es recibir lo que no merecemos. ¿Se entiende? Por su misericordia no somos consumidos. La misericordia retiene ese castigo. Y Dios me da su bondad y su gracia para que sea restaurado. Misericordia, Dios. Por eso constantemente David decía, el Dios de toda misericordia, por tu misericordia. ¿Sí? Entonces, hermano, constantemente tenemos que estar a cuentas con el Señor, para tener esa comunión con el Señor. ¿Por qué te digo? Porque vas a fallar. Vas a fallar o no te vas a equivocar. Nunca te equivocaste. Nunca tuviste un mal día. Nunca tuviste un momento difícil. Claro que sí. ¿Cómo no vamos a ver? Estamos en este mundo. Tenemos momentos difíciles. Y muchas veces el diablo toma ventaja de eso. Y le fallás al Señor. Y el diablo empieza a poner el dedo en donde, en la herida, ¿verdad? Viste, siempre sos el mismo. No vas a cambiar más, ¿verdad? ¿Qué te va a escuchar Dios? Y encima pone en duda tu salvación. ¿Qué vas a hacer un hijo de Dios? Ni naciste de nuevo. Y uno se empieza a escuchar la voz del diablo y dice, no, es verdad, soy un desastre, siempre lo mismo. Y no, hermano, poneme 1 Juan 1:9. No, porque hay misericordia de Dios. ¿Sí? No es que significa que hago cualquier cosa todos los días, pero que me duele y me equivoqué, pero puedo alcanzar restauración en Dios. No le dé lugar al diablo. Ponete a cuenta con el Señor. Si confesamos nuestros pecados, si decimos lo mismo que nos señala a Dios, si confesamos, Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. Perdón y limpieza. Él limpia tu conciencia, Él limpia tu corazón y Él te perdona. Esto se lo dice a los creyentes, no está hablando de los incrédulos. Esto no es para salvación. Esto es para mantener una relación con Dios sana. Que vos puedas estar en comunión con el Señor. Y es más, mira, poneme el versículo 7, a ver. ¿El 7 o el 8? No me acuerdo. A ver, el 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y mire el 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y ahí viene el versículo 9, ¿ves? Si decimos que no tenemos pecado, ¿quién es perfecto? ¿Quién dice que no tiene pecado, verdad? Por favor, hermano. Pero dice, pero si declaramos, si confesamos, si decimos lo malo que hemos cometido, ¿no? Si declaramos lo que hemos hecho, y ahí viene el versículo 9. Dios nos perdona y no solo nos perdona, Él te limpia. Y limpia tu conciencia, y limpia tu corazón, para que te acerques confiadamente al trono de la gracia, al trono de la misericordia, para que no se rompa esa comunión con Dios. Hermano, la unión con Cristo no la rompe nadie. Créame, lo dice la Biblia, Romanos 8. Nadie puede romper, nadie me separa del amor de Cristo. La comunión con Dios sí. La comunión con Dios sí. Y la comunión es clave en la vida del creyente. Es clave para vivir todos los días. Es esa luz que te marca el camino. Es esa dirección que viene del cielo para que todo lo que emprendas sea de bendición. Para en tu casa, en tu trabajo, en tu ministerio, en tu servicio, como padre, como hijo, esa comunión que necesitamos con Dios. El pecado sí la puede romper, pero Dios la quiere restaurar. No con orgullo, sino con humildad. Señor, sí, la verdad, Señor, que fallé con dolor, ese dolor que tenemos. Los creyentes, los hijos de Dios, nos dolemos. Pero hay misericordia en Dios. Hay limpieza, hay perdón en Dios. No le dé lugar al diablo. Le fallaste, ponete a cuenta en el momento. No lo dejes pasar. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ni deis lugar al diablo. El diablo te va a atormentar. Pero hay misericordia y perdón. Una vez un hermano me hizo una confesión. Tuvo un problema. Y yo le di este versículo, San Juan 1:9, me dice, no, pero lo que dice, pero mira lo que Dios dice, no se trata de que vos te puedas perdonar o no, Dios te perdona. Entonces, si Dios te perdona, te tienes que perdonar vos mismo. A veces no nos perdonamos a nosotros, ¿no? No nos
último. Ponele Marcos 11, 25, 26. Entonces dijimos, el orgullo, la incredulidad, problemas domésticos, familiares o conyugales, ¿sí? Pecados sin confesar, y el último, Marcos 11, 25, 26. Marcos 11, 25, 26. Dice, y cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Versículo 26. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Poneme Mateo 5, 23, 24. El quinto punto es la falta de perdón. Es la falta de perdón. Ahora lo vamos a ver rapidito. Usted ya lo sabe, ya lo entiende más o menos. Es la falta de perdón. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, ¿sí? ¿Qué es traer la ofrenda al altar? Es la adoración. ¿Sí? Cuando adoramos a Dios, a través de la ofrenda adoramos a Dios, lo comunicamos con Dios, tenemos comunión con Dios. Cuando vienes a su presencia, cuando vienes al altar, la Biblia dice que hoy la ofrenda, ¿cuál es? Mi vida. Mi vida es una ofrenda. Vos sos la ofrenda a Dios. ¿Sí? Romanos capítulo 12. Somos sacrificios vivos a Dios, somos la ofrenda, nuestra vida es el olor grato, ¿sí? Nuestro caminar diario. Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, no dice vos contra el hermano, fíjese, tu hermano tiene algo, significa que yo sé que mi hermano tiene algo, no es que ignoro, yo sé que algo tiene mi hermano, no sé, alguna animosidad, alguna aversión, algo tiene mi hermano contra mí, no es que yo estoy enojado con mi hermano, fíjese. Versículo 24. Deja allí que tu ofrenda delante del altar. Deja la ofrenda ahí. ¿Sí? ¿Por qué le dice dejar la ofrenda? Porque Dios cree que vas a volver. No dice llévatela y bueno, sí. Dice dejar porque Dios da por hecho que vas a volver. Porque vas a hacer lo que Él te dice. Dios lo da por hecho eso. La obediencia, ¿no? Mejor que los sacrificios. ¿Es así o no es así? Dice deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda, ¿verdad? Ven y presenta, o sea, si vos alguien, no dice si vos tenés algo, si te enterás que el otro tiene algo, mira hasta dónde va Dios y mire la importancia que Dios le da a que estemos en paz. En paz. La palabra paz también significa unir dos cosas que están sueltas, eso es paz. Unir dos cosas que están sueltas. Están separados, es unir. Y esto, hermano, es algo muy importante en el roce de todos los días. Quizás no tanto con el hermano, pero sí en las relaciones familiares. Es más común el enojo, la falta de perdón, ¿verdad? Y cuando uno tiene falta de perdón, le da lugar al resentimiento. Y sabe que el resentimiento, la palabra resentimiento en el griego da la idea de no querer conciliar, de no querer reconciliar, ¿verdad? Y Dios es un Dios que concilia, que une. Y es tan importante esto que pone en Efesios 4:31, ¿cuál es la medida del perdón? ¿De qué manera debo perdonar? ¿Verdad? Porque tenemos que mirar acerca del perdón. Y dice, poneme primero el versículo 31-30. Sí, 30. El anterior dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención, ¿sí? Cuando se complete la salvación. Contristar al Espíritu, entristecer al Espíritu. ¿Qué es lo que entristece al Espíritu? Esto entristece a Dios, ¿sí? Por eso dice, quítense. Cuando dice quítense, habla con una ropa que hay que sacarse, ¿se acuerdan? ¿Sí? El viejo hombre vestido con el nuevo hombre habla de sacar una ropa, de sacarse el traje, ¿no? Y esto es como una ropa. ¿Y le está hablando a quién? A los creyentes. O sea, esto está en nosotros, en los creyentes, que dice entristece a Dios. No tiene que estar en nosotros. Esto está en cada uno de nosotros, ¿sí? Y es una realidad, ¿verdad? Que Dios cada día va sacando. Dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, porque vio cómo va creciendo. Primero que viene la amargura, luego que viene el enojo, luego que viene la ira, ¿no? Como todo se va exacerbando, ¿no? La amargura, después y después que viene la gritería, ¿no? Uno empieza
empieza así, cómo se va exacerbando todo. Y luego, ¿qué? La maledicencia, ¿verdad? Cuando comenzamos a hablar mal de la persona, comenzamos a injuriar a la persona. ¿Y luego qué? Y toda clase de qué, y toda malicia, ¿no? Cuando ya empezamos a procurar lo malo sobre la otra persona, dice, quítense todo eso. Versículo 32. Antes sed benignos unos con otros. ¿Se acuerdan que la benignidad es fruto del Espíritu Santo, ¿no? La benignidad habla de la amabilidad. La amabilidad habla de ser dulce con todos. Habla del trato. ¿Cómo es tu trato? Y yo soy un Rottweiler, pastor. Soy Rottweiler. ¿Cómo se? Pitbull. Pastor alemán. ¿Qué más? Doberman. Menos el Doberman de Marta, ya que era un ángel. ¿Qué más? El Dogo. ¿Sí? ¿Qué más soy, pastor? Soy un león con rabia. ¿Qué más? Un rinoceronte recontra enojado. Un hipopótamo que dice que le parece bueno el hipopótamo, con esa carita, ese ojito chiquitito, y dice que son los peores. No se meten jugando de un hipopótamo porque son súper territoriales. ¿Sí? Tienen unos dientes así, hermano. Pero yo soy ese. Y el día dice, no, sean benignos. Habla de un trato, habla de la dulzura, ¿verdad? Unos con otros. Misericordiosos. ¿Sí? Cuando habla de la misericordia, habla de la misericordia de Dios. ¿Sí? La Biblia mucho cuando menciona misericordia es la misericordia de Dios. ¿Sí? ¿Cómo te trata Dios en su misericordia? Misericordiosos, perdonándonos, ¿ve? Perdonándonos unos a otros. ¿Por qué habla del perdón? Porque continuamente va a haber roces entre nosotros, porque tenemos que convivir, hermano. Por eso habla mucho del perdón, porque es normal que haya roces, van a venir los roces. Es para entender un poco la palabra. No es que no está bien pelearse, pasarse, pero va a pasar. Porque tenemos una naturaleza caída, donde Dios va transformando. Estamos en la tierra todavía, estamos siendo transformados, nuestro carácter va cambiando y tenemos que convivir. No es fácil la convivencia. ¿Vio cuando uno dice yo con este hermano? No, pero bien, ¿no? Con este hermano iría a vivir con él. No siempre es una sonrisa, pero cuando empiezan a convivir. ¿Vio cómo cambia todo? ¿Cómo cambia la convivencia? Mientras no convivían, ¡uy! Pero yo con este hermano me voy a Marte. Me pongo en la nave espacial ahí que son como 500 años, juntos. Pero cuando empiezan a convivir, ahí empiezan a salir las miserias, ¿no? Porque uno es de una manera, porque el otro es de otra. Y no se puede, empiezan a pasar cosas, eso es la convivencia. Y Dios quiere que convivamos, ¿verdad? Y tenemos que aprender a convivir. Y la clave para tener una buena relación es el perdón. Porque el primero que tenés que mirar, que sos vos. Porque vos hablas de aguantar al otro, el otro te tiene que aguantar a vos. ¿Y cómo te tiene que aguantar, hermano? Yo hablo de mi esposa y mi esposa dice, ¿cómo te tengo que aguantar a vos? Y yo digo, ¿cómo te puedo aguantar a vos? Es así, no es así, porque siempre miramos al otro. El otro. ¿Y el otro cómo te aguanta a vos? A veces soy insoportable. ¿Sí? Esto acá, esto allá, lo otro acá. Pará, viví, soltate un poco, sé libre. Libre. Sé libre un poco. A ver. Pero es parte de las relaciones y las convivencias. Por eso la Biblia dice, se van a tener que perdonar, van a tener que reconciliarse. ¿Sí? Porque, miren cómo dice, ¿de qué manera? Y esta es la medida, ¿ves? Esto es lo que tenemos que ver. Como Dios también os perdonó, ¿a quién? A vosotros en Cristo. Y ahí está la clave para perdonar. ¿Cómo te trató Dios? ¿Cómo te trató Dios? ¿Cuánta misericordia te tuvo Dios? Y te tiene. ¿Cuánta paciencia te tiene? Vos no aguantás que está al lado. Mirá si Dios sacara su misericordia y aplicara su justicia. Dios en su gracia, en su favor, en vez de maldecirte, Él te eligió para bendecirte en Cristo. Él tomó tu lugar, Él recibió el castigo, Él derramó su gracia, Él derramó su misericordia. Él es paciente todos los días, así como a vosotros, así como también os perdonó a vosotros en Cristo. La base del perdón es la gracia de Dios. Es mirar lo que Dios hizo por mí, en base a cuánto me ha perdonado el Señor. Cuánta misericordia tiene, como yo no voy a tolerar, como yo no voy a ser
paciente, ¿cómo me puedo negar a perdonar si yo no merecía el perdón? Si yo no me lo gané el perdón. Si yo no hice nada para que Dios me perdone. Entienda, hermano, la dimensión a donde nos enseña por qué debo perdonar. Es por la gracia, ¿sí? No por la ley, no porque es un mandamiento. Si vos no perdonás, Dios no te perdona. Estamos hablando en la gracia. Estamos hablando en la base del perdón. Es la gracia de Dios. Es el favor de Dios. Es lo que Dios ha hecho. Es como Dios me trata. ¿Cómo no perdonar? ¿Cómo no? Dice que el amor cubrirá multitud de pecados, ¿verdad? ¿Cómo no pasar por alto las ofensas muchas veces? De momentos difíciles, rígidos, ásperos que pasaron, ya pasaron. O no puedo tener un mal día, sí, pero la persona que está a tu lado también puede tener un mal día. Y si yo tengo un mal día, perdóname, si vos tenés un mal día, yo también te tengo que perdonar. ¿Quién no tiene un mal día? ¿Por qué nos matamos tanto? ¿Por qué nos liquidamos tanto? Si me equivoqué, no me conté la costilla. Porque Dios te la va a empezar a contar a vos también. Teneme paciencia, teneme misericordia. Aprendamos a amarnos los unos a los otros. ¿Cómo se resumen los mandamientos? Somos intolerantes, somos insoportables. Diga, soy insoportable. Sí, dígalo, no se aníen. Yo soy bueno. Usted no es bueno. Es insoportable. ¿Vio cómo cuesta decirlo? Soy insoportable. Quizás me dice, no, yo soy bueno. Hermano, Dios no tiene una paciencia, Dios. ¿Cuántas veces Dios le tuvo que repetir las cosas? Dígame cuántas veces Dios le tuvo que repetir lo mismo. Quizás años Dios le repite lo mismo y usted sigue igual, ¿o no? Y el otro que se equivocó 2 veces, ¡ah, vos! ¡Ahora! No, enseguida. Che, y amor, ¿y por casa cómo andamos? Faltame un poco. Aguantame. Perdoname. Ayúdame, yo también tengo que cambiar. Soy una obra en construcción de Dios. No soy perfecto, aguantame. Pero si hay amor, ¿ves? Hay amor, el amor de Dios. El amor con que me ama Dios. Que pueda amar de esa manera. El amor cubrirá, pasará por alto multitud de ofensas, multitud de pecados. Y caminamos juntos este camino. Caminamos juntos, que no es fácil. ¿Es fácil? No, claro que no es fácil. En un mundo que no ama a Dios, donde todo es difícil, donde decir la verdad está mal, donde la verdad es relativa, donde la luz es rechazada en medio de la oscuridad, no es fácil. Estamos caminando juntos, perdonando, mantengamos la comunión. Si no nos podemos perdonar, tu oración no va a ser oída por Dios. Miqueas 7:18, y ahí terminamos. Miqueas 7:18. Debemos perdonar como Cristo nos perdonó, ¿verdad? Qué lindo es eso. ¿No es lindo llevarse bien? Dígame la verdad. ¿No es lindo no tener problemas, pero llevarse bien? ¿No es lindo? ¿Todo bien? ¿No es lindo llevarse bien? ¿No quiere llegar a su casa y llevarse bien? Acuérdese que tenemos que convivir. Y hay asperezas lógicas porque somos distintos todos. En la iglesia también tenemos que aprender a convivir porque somos todos distintos. ¿Sí? Hay hermanos más maduros, más crecidos, menos crecidos. Hay hermanos que tienen un poquito de orgullo, otros no. Hay de todo, ¿verdad? Hay de todo. Y Dios nos enseña que tenemos que aprender a convivir. Y tenemos que aprender a perdonar como Él nos perdonó a nosotros. Por eso, la base, hermanos, es entender. ¿Saben cómo los grandes problemas que no entendimos todo lo que Dios nos perdonó? Yo no era tan malo. ¿Qué no habrá perdonado? La chuchería conmigo. Cristo habrá derramado una uña, porque en realidad mucho a mí. No, hermano. Dice la Biblia que somos malos de contra malos, y no hay justo, no hay uno, no hay bueno, no hay quien busca a Dios, no hay nadie bueno. Somos terribles. ¿Sí? Porque si no, Cristo no hubiera muerto por ti. No hubiera muerto. Y sin embargo, Dios te perdonó. Y mire lo que dice Miqueas. Me encanta lo que dice este hombre. Y le dice, ¿qué Dios como tú, verdad? ¿Qué fue? Dice, ¿qué Dios como tú? Que perdona la maldad
perdona. Y nosotros, no sé si te va a perdonar, ¿no? Y vos das la clase del seminario, te da vergüenza. Le enseñás a los... ¡Hey! Agarrate. Dios te va a mandar rayo esta semana. Y da la clase. ¿Qué querés, hermano? ¿Te falló? ¿Qué va a hacer? Porque de la clase no significa que esté inmune a no equivocarse. También se va a equivocar. También se va a equivocar. También se va a equivocar. Matamos a nuestros propios hermanos a veces. La iglesia se mata a sí misma, se come unos con otros, ¿no? Nos matamos a golpe, nos criticamos con todo. Y el enemigo no está dentro, el enemigo está afuera. Tenemos que amarnos más, como Dios nos ama a nosotros. ¿Cuánto te ama Dios, verdad? Que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida. Yo perdono, pero no olvido. Y cada tanto te lo recuerdo, ¿eh? Te acordás y siempre me da cuña. Pero fíjese cómo perdona a Dios, ¿verdad? Él dice que no solo perdona la maldad, sino que olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. ¿No es lindo nuestro Dios? Se deleita en misericordia. Y mire lo que dice el versículo 19. Y dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros. ¿Se acuerdan lo que dice Lamentaciones 3:22? Que Dios renueva sus misericordias todos los días. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades, ¿sí? Perdona, olvida y mete bien adentro el pecado. ¿Y dónde más dice? Y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados, en el lugar más profundo, que ni siquiera se puedan ver. Es más, otro versículo dice que Dios lo pone en sus espaldas para curar. Y nosotros pasamos mirando, contándole la costilla todo lo demás. Lo que hiciste, lo que no hiciste, ¿no? La falta de perdón. Que cada día, hermano, podamos conciliar y reconciliarnos. Y no solo eso, hermano. ¿Quién dio el primer paso para salvarme? Él dio el primer paso, ¿no? Dios vino, Él vino a dar. Y a veces pensamos, bueno, que venga. No, yo lo perdono, pero que venga. Tiene que venir aquí a dar la cara. Y como que el orgullo nos gana, ¿verdad? Y siempre esperamos que venga el otro. Y quizás tenés razón, vos no hiciste nada, la culpa es del otro. Pero la Biblia dice, si te enterás que el otro, vos da el primer paso. Vos da el primer paso. Si el primer paso lo dio Dios. Él vino a morir por nosotros. Él vino a buscarnos. Si era por nosotros, seguíamos nuestro pecado rumbo al infierno. Pero Él vino, ¿verdad? Y su amor conquistó nuestro corazón. Su amor nos atrajo a Él. Y qué bueno, hermano, que aprendamos a dar el primer paso. Y rompamos el orgullo. Uno de los grandes problemas en las familias, hablo de la familia en general, no solo creyentes, sino creyentes, es que muchas veces se ofenden en una fiesta, en un cumpleaños, veo que se dicen cosas, después no se hablan más por un tiempo. Se lo hablo por experiencia, y son hermanos quizás, ¿verdad? Y hay uno que se muere, ay, tengo una gana de verlo. Pasó 1 año, 2 años, ay, cómo quisiera otra vez. Pero no da el brazo a torcer, ¿verdad? No, pero bueno, pero él empezó, que venga él. Y se muere de ganas por darle un beso, por darle un abrazo. Y el orgullo impide que concilie otra vez, que se una otra vez, que pueda haber esa paz, unir esas dos cosas que están sueltas. Y pasa el tiempo y la vida se va, hermano. Y quizás no se dieron esa oportunidad, ¿verdad? Y quizás la muerte venga, porque hay una estadística. ¿Cuántos saben que hay una estadística acerca de la muerte? De cada 10 personas, 10 mueren. ¿Así o no así? ¿Es o no es? Esa estadística es como que todos mueren. A esa no le gana a nadie. De 10 mueren 10. Amén. De 10 mueren 10. Tarde o temprano todos mueren. Pero qué feo que sea tarde, ¿no? Y uno dice, si al fin y al cabo era una pavada. Si al fin y al cabo era una pavada. Años sin hablarnos, años de no sentarnos a la mesa, años ya de que nuestros sobrinos y
y los sobrinos no se empiecen a hablar. A mí me pasa en mi familia, hay situaciones más que del lado de mi esposa, pero pasó también del lado de mi mamá, ¿no? Que se dividieron y no se hablan, los sobrinos ya no se hablan por pavadas, ¿verdad? Y qué feo cuando llega ese momento que viene la estadística y uno está ahí diciendo, ¿cómo hubiera querido darle un abrazo, un beso, decirle perdón? Y si uno se guarda y eso ya no se puede cambiar nunca más, ¿verdad? Y cuánto más con la persona que tengo al lado, cuánto más con los hijos, de poder aprovechar bien el tiempo, cuánto más con los hermanos, cuánto más para vivir una vida sana, aprender a perdonar. El perdón tiene que ser un hábito en nuestra vida, porque vamos a tener roces. Tenemos que aprender a ser pacientes, a tolerarnos y amarnos como Cristo nos ama. La misma paciencia. Perdónenme, pero hay un versículo que me olvidé. Porque el capítulo 4 de Efesios sigue en el capítulo 5. Pero en el versículo 1 dice algo muy importante. Por eso la Biblia es bueno leerla toda, ¿no? Mire lo que dice. Una vez que dice perdonen como Cristo, mire lo que dice. Porque antes no había divisiones de capítulos, era todo corrido. Se sigue la carta, dice. Sed pues imitadores de Dios. O sea, que seamos como Dios es, ¿no? Como hijos amados. ¿Sabes lo que está diciendo el apóstol Pablo? Dice, no tenés que perdonar para ser un hijo de Dios. Lo que dice es, porque sos un hijo de Dios, tenés que perdonar. ¿Se entiende? Por lo que soy, me conduzco de esta manera. No para ser. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. En base a eso, dice, como sos un hijo de Dios, ¿cuántos son hijos de Dios? No, patoturas, yo no sé si soy hijo de Dios, hijo de Belcebú, hijo del ciruja de la esquina, no sé, pero porque uno no se anima, ¿verdad? Vio que el diablo, ¿qué le dijo a Jesús? Si eres hijo de Dios. Y a veces dudamos por nuestro comportamiento. No soy hijo de Dios por mi comportamiento, soy hijo de Dios por lo que Cristo hizo por mí, yo lo creo. Eso me hace su hijo, ¿eh? No se trata de sentir, de lo que pienso, sino de lo que dice Dios. Eso es muy importante. Pero lo que dice el apóstol Pablo es, ¿por qué eres hijo? Porque eres hija, debes comportarte de esta manera. ¿Amén? Debes comportarte de esta manera. Tener comunión con Dios. Dios desea tener comunión con nosotros. Necesitamos estar en comunión con Dios. Pero también necesitamos ponernos a cuenta con Dios. Y entender, hermano, que no tiene que haber ningún estorbo entre nosotros y Dios. Y no tiene que haber ninguna pared entre nosotros y la persona que tengo al lado. De nada sirve que hagas milagros, que Dios te use. De nada sirve que sirvas. De nada sirve que vengas al seminario. De nada sirve que te aprendes la Biblia de memoria. Si no estamos en paz con el Señor. Si hay falta de perdón. Si hay orgullo. Si hay pecados inmundos.